La abandonaron en el aeropuerto y el multimillonario le susurró, viaja conmigo. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. El aeropuerto internacional de Ginebra nunca dormía del todo. Incluso pasada la medianoche, sus pasillos de mármol claro y sus ventanales altos seguían respirando con el movimiento constante de gente que llegaba, gente que partía y gente que esperaba. Sofía Rincón pertenecía en ese momento a la última categoría, aunque no por elección. Estaba sentada en una de las sillas de la sala de embarque de la puerta 17, con la espalda recta por costumbre y la maleta de ruedas detenida frente a ella como si fuera un escudo. El bolso de mano descansaba sobre sus piernas. El teléfono, con la pantalla apagada y la batería en cero, reposaba inútil en su mano derecha, no lo soltaba. Era lo único que tenía sentido sostener en ese momento, aunque no sirviera de nada. Llevaba 40 minutos así, 40 minutos, desde que todo se había roto de una manera que ella todavía no terminaba de procesar. Había comenzado en la cinta de equipaje como tantas cosas que cambian una vida sin previo aviso. Rodrigo Beltrán había tomado su maleta. La había mirado con esa expresión que ella tardó demasiado en aprender a descifrar y había empezado a hablar con una calma que ahora le resultaba obscena, que no iba a funcionar, que le había tomado una decisión, que era mejor así. Palabras ordenadas, precisas, sin fisuras, como si las hubiera ensayado durante el vuelo desde Madrid. Sofía lo había mirado sin entender del todo. Le había preguntado si estaba hablando en serio, y Rodrigo había hecho algo que ninguna respuesta verbal habría podido superar. Había soltado su mano, había tomado el asa de su propia maleta de cabina y había dado media vuelta. Entonces ella lo había seguido 3 pasos nada más antes de que él se detuviera y se volviera con una expresión que no era crueldad, sino algo peor, indiferencia total. Sofía, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. La voz le había salido con más firmeza de la que sentía. Llevamos 5 años juntos. Me debes al menos una explicación. Rodrigo había bajado la voz, pero no lo suficiente. Cerca había otras personas, una familia con niños, una pareja de ancianos, 2 hombres de traje que esperaban frente al carrusel. Todos podían oírlos y prestaban atención y algunos prestaban atención. La explicación es que esto terminó hace tiempo y los dos lo sabemos, dijo él. Lo que pasa es que tú decidiste no verlo. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero no de la manera dramática en que lo describían las novelas. Era algo más silencioso, más parecido a cuando se corta la luz en una habitación y el cuerpo tarda un segundo en ajustarse a la oscuridad. ¿Y la cumbre? Preguntó porque era lo único concreto que podía articular en ese momento. La cumbre es tu problema, respondió él. Y se fue. No caminó despacio ni rápido, caminó con ese paso uniforme que tenía cuando iba a una reunión que no le preocupaba demasiado, con la maleta de cabina rodando a su lado, sin mirar atrás ni una sola vez, hasta que desapareció entre la gente como si ella fuera parte del mobiliario del aeropuerto. La familia con niños había apartado la vista. La pareja de ancianos miraba hacia otro lado con esa discreción específica de quienes han visto suficiente vida para saber que hay momentos en que lo más amable es no mirar. Los 2 hombres de traje junto al carrusel habían retomado su conversación y Sofía se había quedado parada en el medio de la sala de recogida de equipaje con su maleta a su lado y el teléfono muerto en la mano, sin saber bien hacia dónde moverse. Eso había sido 40 minutos atrás. Ahora estaba sentada en la sala de embarque de la puerta 17, con el peso de todo lo que faltaba resuelto, apilándose en silencio sobre ella. El vuelo a la cumbre salía en 50 minutos. Ella tenía la acreditación en el bolso, tenía la maleta. No tenía dinero suficiente para un hotel esa noche porque habían dividido los gastos del viaje entre los dos como siempre y la parte que le correspondía apenas cubría el regreso si conseguía cambiar el boleto. No tenía forma de llamar a nadie porque el teléfono estaba muerto y no llevaba cable de carga encima. También por acuerdo tácito entre ellos, Rodrigo siempre cargaba el adaptador universal, lo había tenido todo calculado. No el abandono en sí, sino las condiciones del abandono. Sofía cerró los ojos un momento, respiró, contó hasta 4 en francés, hasta 4 en alemán, hasta 4 en árabe. Era un truco que usaba cuando necesitaba que su mente dejara de correr y empezara a trabajar. Idiomas distintos obligaban al cerebro a cambiar de carril, a salir del loop emocional y entrar en modo de análisis. Llevaba 16 años usando ese truco. Era, pensó con una amargura que casi le dio risa, la herramienta más útil que tenía en ese momento. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que un hombre la estaba mirando. No de la manera incómoda en que a veces la miraban los desconocidos en los aeropuertos. Era una mirada distinta, directa, pero sin impertinencia, como la de alguien que ha visto algo que reconoce y está calculando qué hacer al respecto. Estaba de pie a unos 6 metros, ligeramente separado del flujo de pasajeros, con una pequeña maleta de cabina a su lado y un teléfono en la mano que claramente no estaba usando en ese momento. Sofía sostuvo la mirada a un segundo y luego la apartó. No estaba en condiciones de gestionar nada más.
pero el hombre caminó hacia ella. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para hablar, sin alzar la voz, pero lo suficientemente lejos para no invadir. Perdone, dijo en español con una calidad en la voz que no pedía permiso, pero tampoco imponía. Vi lo que pasó. Sofía lo miró. No respondió. No es asunto mío, continuó él. Y si prefiere que me vaya, me voy. Pero llevo un rato esperando mi vuelo desde esa sala VIP de ahí enfrente y vi la escena desde el principio. Hizo una pausa breve. Vi cómo se quedó usted. Ella no supo qué decir. Ninguno de sus 5 idiomas le ofrecía una respuesta adecuada en ese momento. El hombre metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un cargador portátil. Lo colocó en el brazo de la silla contigua junto a ella sin pedirle nada para el teléfono, dijo simplemente. Sofía lo miró a él, luego miró el cargador, luego volvió a mirarlo a él. ¿A dónde va?, preguntó, porque era la única pregunta que tenía sentido hacer en ese momento. A Naciones Unidas, cumbre energética. Ella no dijo nada durante 3 segundos completos. Yo también, dijo al fin. El hombre sintió como si eso confirmara algo que ya sabía o sospechaba. Gabriel Serrano se presentó sin extender la mano todavía. Sofía Rincón. Él la miró con una expresión que ella no terminó de descifrar en ese momento. Luego señaló el teléfono apagado que ella seguía sosteniendo. Conecte eso, y cuando tenga 1 minuto de carga, llame a quien necesite llamar. Se quedó de pie junto a ella, sin sentarse, sin hablar más. Como si su sola presencia fuera una forma de decir que no iba a ningún lado todavía. Sofía tomó el cargador, lo conectó al teléfono y mientras esperaba que la pantalla diera señales de vida, sintió por primera vez en 40 minutos que el suelo volvía a estar donde debía 2 minutos después. Cuando la pantalla parpadeó y el símbolo de carga apareció, Gabriel se sentó en la silla contigua, no frente a ella, sino al lado, mirando en la misma dirección. ¿Tiene dónde quedarse esta noche?, preguntó sin mirarla. Voy a tomar el vuelo, respondió Sofía. ¿Con acreditación? Sí. ¿Y el hospedaje? Ella tardó un segundo. Lo voy a resolver. Gabriel no respondió de inmediato. Tomó su propio teléfono, escribió algo, esperó, luego lo guardó. Hay una habitación disponible en el Hotel Esbergués, dijo. Es donde se hospeda la delegación que viaja conmigo. Si acepta, la reservo a su nombre ahora. Sofía lo miró. No la conozco, dijo él anticipándose. Usted no me conoce a mí. No le estoy pidiendo nada, solo estoy resolviendo un problema logístico que alguien creó deliberadamente para que usted no llegara a esa cumbre. Esa última frase la detuvo. ¿Por qué dice deliberadamente? Gabriel la miró por primera vez de frente, desde que se había sentado, porque la persona que se fue hace 40 minutos no olvidó el cargador ni dividió los gastos por descuido. Lo hizo para que usted no tuviera cómo moverse. Hizo una pausa. Lo he visto hacer en negocios. Cuando alguien quiere que otro no llegue a tiempo, no lo amenaza, le quita las herramientas. Sofía sintió algo que no era exactamente miedo, pero se le parecía porque lo que Gabriel acababa de decir era exacto y ella lo había sentido sin poder nombrarlo hasta ese momento. No sé quién es usted, dijo. Puede buscarlo cuando tenga batería, respondió él con calma. El teléfono vibró. Una notificación de su hermana Marina desde Madrid enviada hacía 35 minutos. Sofía, llámame cuando puedas. Hay algo que tienes que saber sobre Rodrigo. Sofía leyó el mensaje 2 veces. Lo guardó mentalmente. Gabriel se puso de pie. El vuelo embarca en 20 minutos, dijo. Voy a pasar por el mostrador de la aerolínea para confirmar el cambio de asiento. Si decide venir, la espero allá. Si decide no venir, el cargador es suyo de todas formas. Y caminó hacia el mostrador sin mirar atrás, con la maleta de cabina, rodando junto a él, con esa seguridad tranquila de quien no necesita que nadie lo siga para saber a dónde va. Sofía miró su teléfono, miró el tablero de vuelos, miró la puerta de embarque, luego tomó su maleta, se colgó el bolso al hombro y caminó detrás de él. No porque no tuviera opción, sino porque primera vez en 5 años estaba tomando una decisión que no había consultado con nadie antes de tomarla. El vuelo duró 1 hora y 40 minutos. Sofía y Gabriel ocuparon asientos contiguos en la primera fila de la clase ejecutiva, separados por el apoyabrazos que ninguno de los dos intentó reclamar. Ella pasó los primeros 20 minutos leyendo los mensajes acumulados en el teléfono. Había 3 de Marina, 1 de un contacto en Naciones Unidas preguntando por la confirmación de llegada y ninguno de Rodrigo. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Sofía cuando las luces de la cabina se atenuaron. Sí, respondió Gabriel, sin apartar la vista de los documentos que revisaba. ¿Por qué me ayudó? Él cerró la carpeta con calma. Porque vi a alguien a quien le quitaron las herramientas de manera calculada y eso me genera un interés específico. ¿Por qué específico? Porque la persona que lo hizo va a estar en la misma cumbre que usted. Y eso me dice que hay algo en esa cumbre que él no quería que usted viera. Sofía procesó eso en silencio. ¿Usted sabe quién es Rodrigo Beltrán?, preguntó.
Lo sé ahora, respondió Gabriel. Mi jefe de seguridad, Tomás, lo identificó en el aeropuerto cuando lo vi alejarse. Rodrigo Beltrán firmó hace 3 semanas un contrato de exclusividad con Dantac Energy. El nombre golpeó a Sofía con una precisión que Gabriel no podía haber anticipado. Dantac Energy era el nombre que aparecía en los documentos que ella había traducido 6 meses atrás cuando Rodrigo le había pedido que revisara de manera informal unos contratos preliminares en alemán. Ella los había traducido sin preguntar demasiado porque así funcionaban entre ellos. Porque confiaba. ¿Danergy es competidor suyo?, preguntó, aunque la respuesta ya la intuía. Es el grupo que lleva 2 años intentando que el acuerdo que voy a firmar en esta cumbre no se firme, dijo Gabriel. Si ese acuerdo fracasa o queda impugnable, Dantac recibe automáticamente los contratos de suministro que yo perdería. Sofía miró por la ventana. Las luces de la ciudad aparecían abajo, pequeñas y ordenadas. ¿Y el intérprete que va a trabajar en la cumbre?, preguntó Gabriel. La miró. Lo recomendó Rodrigo. Llegó esta tarde con acreditación completa. Mi equipo lo verificó y los documentos están en regla. Sofía cerró los ojos un segundo. Los documentos pueden estar en regla y el intérprete puede no serlo, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Gabriel. Por eso me interesa que usted esté en esas a la mañana. Ella lo miró directamente. No me está ayudando solo por generosidad, dijo. No era una acusación, era una constatación. Gabriel no esquivó la mirada. Le estoy ayudando porque lo que le hicieron fue injusto y porque resulta que tiene algo que yo necesito. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que cree que tengo? 16 años interpretando en salas donde nadie miente en el idioma que cree que otros no entienden, dijo él. Y 5 idiomas para comprobarlo. El avión comenzó su descenso. Las luces de Ginebra crecieron en la ventana como una constelación ordenada. No tengo acreditación como intérprete oficial, dijo Sofía. La tendrá mañana a las 8, respondió Gabriel. Tomás ya está trabajando en eso. Sofía no respondió de inmediato. Pensó en Marina y en el mensaje que no había podido responder todavía. Pensó en Rodrigo, eligiendo el momento exacto del abandono. Calculando la batería baja, calculando el dinero dividido. Calculando que sin herramientas ella no llegaría. Hay algo que tienes que saber sobre Rodrigo. Si hay algo que ese intérprete va a hacer mañana, dijo finalmente, voy a encontrarlo. Gabriel asintió. No sonrió, no celebró, solo asintió como quien recibe una confirmación que esperaba. Y el avión aterrizó. El Hotel Esbergué se levantaba sobre la ribera del lago alemán con la elegancia discreta de los edificios que no necesitan demostrar nada. Sofía llegó a su habitación pasada, la primera de la madrugada, dejó caer la maleta junto a la cama y marcó el número de Marina. Su hermana respondió al segundo tono, Sofía, gracias a Dios. ¿Estás bien? Estoy en Ginebra, respondió. Cuéntame. Marina tardó un momento como quien ordena lo que va a decir para que duela lo menos posible. Hace unas horas me llamó una amiga que trabaja en el sector de interpretación corporativa en Madrid. Me dijo que Rodrigo firmó un contrato con un grupo energético hace 3 semanas y que como condición del contrato, él garantizó que tú no ibas a estar disponible para la cumbre de Ginebra. Sofía no dijo nada. Hay más, continuó Marina. Mi amiga dice que la razón por la que Rodrigo te convenció de dejar tu puesto en Naciones hace 3 años no fue por lo que él te dijo. Alguien le pagó para sacarte de ese cargo. No fue decisión suya, fue un encargo. El silencio en la habitación era absoluto. Solo el agua afuera, invisible, pero presente, moviéndose contra la orilla con una regularidad que no se interrumpía por nada. ¿Sabe quién le pagó?, preguntó Sofía. Su voz sonó extrañamente tranquila. Habla de un grupo energético que lleva años construyendo su red de intérpretes de confianza para tener control sobre ciertas negociaciones internacionales, Vante Energy. El nombre no necesitaba ser dicho. 3 años. No fue una relación que se deterioró. Fue una operación con fecha de inicio, objetivo definido y presupuesto asignado. Y ella había vivido dentro de esa operación sin saberlo, traduciendo contratos que no debía traducir, renunciando a un puesto que alguien necesitaba que abandonara, construyendo una vida con un hombre que tenía otra Allende desde el principio. Gracias a Marina, dijo. ¿Qué vas a hacer? Trabajar, colgó. Se quedó mirando el techo unos minutos, luego se levantó, abrió la maleta, sacó su cuaderno y comenzó a escribir nombres, fechas, contratos, palabras que recordaba de documentos que había traducido sin preguntar. Su memoria era su herramienta principal, la había entrenado durante 16 años hasta convertirla en algo que pocos podían igualar. Rodrigo lo sabía, por eso había intentado que no llegara. Escribió hasta las 3 de la mañana, luego apagó la luz y durmió. La mañana llegó con el lago gris y el aire frío de octubre. Sofía bajó al desayunador a las 7:15. Gabriel ya estaba allí, en una mesa esquinera, con café negro y 3 carpetas abiertas.
La vio llegar y señaló la silla de enfrente. Sofía se sentó, una camarera le trajo café. Tomás consiguió la acreditación, dijo Gabriel, credencial de asesora técnica del Grupo Serrano Energy. Es suficiente para estar en la sala. Necesito estar cerca del estrado, dijo ella. Hay un lugar reservado para el equipo técnico a 3 metros del intérprete oficial. ¿Sabe el nombre del intérprete que Rodrigo recomendó? Gabriel deslizó una hoja hacia ella. Sofía la leyó. El nombre no le decía nada, pero la institución, donde supuestamente había estudiado, sí. Era una escuela de interpretación en Bruselas que ella conocía bien, demasiado bien. Había dado un seminario allí 4 años atrás. La lista de egresados con el nivel necesario para una cumbre de ese calibre no era larga. Ese nombre no estaba en ella, no tiene el nivel para lo que va a interpretar hoy, dijo. ¿Estás segura? Completamente. Conozco a cada intérprete con ese nivel en Europa Occidental y Medio Oriente. No es arrogancia, es que el campo es muy pequeño. Nos conocemos todos. Gabriel asintió. Entonces, ¿va a cometer un error o va a cometer el error correcto en el momento correcto? Dijo Sofía. ¿Qué es peor? Desayunaron en silencio. Afuera el lago se iluminaba con la primera luz de la mañana. Hay algo que necesito decirle, dijo Gabriel de pronto con un tono diferente al que había usado hasta entonces, más directo, más personal. Sofía levantó la vista. Hace 6 meses intenté contratarla, dijo. No usted directamente. Tomás contactó al representante que usted listaba como su contacto de gestión para los contratos corporativos. Sofía lo miró. Rodrigo dijo. Rodrigo, confirmó. Gabriel respondió en su nombre diciendo que usted no estaba disponible para nuevos proyectos y que no tenía interés en trabajos del sector energético. Hizo una pausa. Firmó el rechazo. Usted nunca lo supo. El café en la taza de Sofía seguía caliente, pero ella no lo estaba sintiendo. Estaba procesando la cronología. Hacía 6 meses. 3 semanas después de rechazo, Rodrigo había firmado su contrato con Dantak Energy. La secuencia era perfecta. Gabriel intentó contratarla. Rodrigo lo bloqueó. Rodrigo firmó con el competidor y 6 meses después la abandonó en el aeropuerto para que no pudiera llegar a la cumbre, donde su presencia habría sido el único problema real para él. Plan. ¿Por qué me lo dice ahora? Preguntó. Porque tiene derecho a saber con exactitud qué clase de operación estuvo viviendo, respondió Gabriel. ¿Y por qué? Lo que va a hacer hoy en esa sala, lo va a hacer con información completa, no a medias. Sofía guardó silencio unos segundos. ¿Y si le pregunto por qué quería contratarme hace 6 meses? Gabriel la miró con calma, porque su nombre aparece en 3 acuerdos de naciones de los últimos 10 años como intérprete principal. Los 3 fueron los únicos de ese periodo que no tuvieron impugnaciones posteriores por errores de interpretación. Hizo una pausa en este negocio. Eso no es coincidencia, es criterio. Sofía tomó su café, lo bebió despacio, entendido. Dijo. Finalmente se levantaron a las 8:10. Tomás Guerrero los esperaba en el lobby con las acreditaciones y el resumen del programa. Era un hombre de movimientos eficientes y expresión permanentemente atenta. El plenario abre a las 9, dijo. La sesión de firma está prevista para las 11:30. El intérprete oficial ya está en el Palacio de Naciones. ¿Encontraste algo más sobre él? Preguntó Gabriel. Sí, Tomás bajó la voz. Tiene registro en 3 empresas de servicios lingüísticos. Las 3 tienen como cliente principal a Dantergy en los últimos 18 meses. Gabriel miró a Sofía. Sofía ya estaba guardando su cuaderno en el bolso. Vamos, dijo. Cuando llegaron al Palacio de Naciones, la directora de protocolo de la cumbre los recibió en la entrada principal. Se llamaba Elise Morau. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello corto y una sonrisa profesional que funcionaba perfectamente mientras sus ojos calculaban otra cosa. Señor Serrano, saludó con cordialidad estudiada. Es un placer tenerlo de vuelta en Ginebra. Gracias. Respondió Gabriel. La vista de Elise se deslizó hacia Sofía con una rapidez que habría pasado desapercibida para alguien que no estuviera mirando. Su evaluación ya está en la sala asignada, dijo Elise. Si me acompaña, la asistente técnica puede esperar en el área de acreditaciones mientras completamos el registro del equipo principal. La señorita Rincón viene con nosotros, dijo Gabriel sin pausa. Elise sostuvo la sonrisa. Por supuesto, solo es protocolo estándar para las acreditaciones de último momento. El proceso tarda unos minutos y Tomás, dijo Gabriel. Tomás se acercó y le extendió a Elise una carpeta. Acreditación completa del Grupo Serrano Energy, firmada esta mañana por el secretariado de la cumbre. Dijo la señorita Rincón, está incluida como asesora técnica de primer nivel. Tiene acceso a todas las áreas del plenario. Elise tomó la carpeta, la revisó. Su sonrisa no cambió, pero algo detrás de los ojos sí. Perfecto, dijo. Síganme. Mientras caminaban por el pasillo hacia la sala plenaria, Sofía vio cómo Elise tomaba su teléfono con discreción y escribía algo rápido, sin mirarlo demasiado. El tipo de mensaje que se escribe cuando se necesita avisar a alguien de algo que no salió según el plan. Lo guardó mentalmente. Tomás la caminó hasta el área técnica lateral,
separada de la mesa principal por una barra baja con visión directa al estrado y al atril del intérprete. Desde allí podía ver todo, sin ser el centro de nada. El intérprete oficial ya estaba instalado. Era un hombre de unos 45 años con auriculares alrededor del cuello y una tableta sobre la mesa. Revisaba papeles con la concentración forzada de quien intenta parecer seguro. Sofía lo observó 30 segundos. Notó sus manos. Notó cómo sostenía el bolígrafo. Notó la libreta que tenía abierta junto a la tableta con una estructura de notas que no correspondía al formato estándar de interpretación simultánea. No era incompetente por accidente, era incompetente por diseño. Las delegaciones llegaron. Representantes de 5 países e embajadores, asesores técnicos, periodistas acreditados. Gabriel se instaló en la mesa principal. Antes de sentarse, miró hacia donde estaba Sofía. Ella sintió brevemente. La sesión abrió a las 9 en punto. Durante las primeras 2 horas, Sofía escuchó. Solo escuchó. Era lo que mejor sabía hacer y lo que más trabajo le costaba a quien no había entrenado la paciencia de la misma manera. El intérprete trabajaba en español, francés e inglés con un desempeño que era aceptable, calculadamente aceptable, lo suficiente para no levantar sospechas, lo suficiente para que nadie cuestionara su presencia. Pero Sofía notó 3 cosas que un oído no entrenado no habría detectado en primera. En las intervenciones en alemán de la delegación austríaca, el intérprete simplificaba. No traducía con precisión, sino con aproximación. Una aproximación que en términos contractuales podía ser la diferencia entre un compromiso vinculante y una declaración de intenciones segunda. Cada vez que algún delegado utilizaba terminología técnica específica del sector energético en árabe, el intérprete reducía la traducción a su mínima expresión, eliminando matices que en ese idioma tenían peso legal propio. Tercera, y esto era lo más importante, sus notas en la libreta no eran apuntes de trabajo, eran instrucciones. Sofía lo vio desde su ángulo cuando el intérprete abrió la libreta completamente al inicio del segundo bloque. Había columnas, números de artículos y, junto a algunos de ellos, marcas en rojo. Estaba esperando algo específico. Sofía escribió en su cuaderno con letra pequeña, artículo 7, marca roja, y subrayó la palabra 2 veces. Faltaba poco más de 1 hora para la sesión de firma. Fue entonces cuando sucedió lo primero que no estaba en el plan de nadie. El intérprete levantó la vista de sus papeles, miró hacia el área técnica y sus ojos se cruzaron con los de Sofía. Solo un segundo, pero fue suficiente. El hombre la reconoció no de manera personal, sino de la manera en que los profesionales de un campo muy pequeño se reconocen entre sí cuando llevan años sin verse. Su expresión no cambió, pero sus manos sí. Tomó la tableta y escribió algo rápido. Sofía no apartó la vista. 2 minutos después, Elise Morao apareció en el pasillo lateral con 2 miembros del equipo de seguridad del organismo y caminó directamente hacia el área técnica. Señorita Rincón, dijo con voz baja pero firme, hay un problema con su acreditación. Necesito pedirle que me acompañe al área de protocolo para verificar unos datos. Sofía la miró. Mi acreditación fue verificada esta mañana por el secretariado, dijo con calma. Es un proceso adicional de seguridad que se aplica a las incorporaciones de último momento, respondió Elise. No tomará más de 20 minutos. 20 minutos exactamente el tiempo que faltaba para la sesión de revisión de cláusulas previas a la firma. El tiempo en que el intérprete ejecutaría lo que tenía marcado en rojo en su libreta. Tomás, dijo Sofía sin alzar la voz. Tomás estaba en el pasillo opuesto. Se acercó. La señora Morao dice que hay un problema con mi acreditación, explicó Sofía. Tomás miró a Elise. ¿Cuál es el número de incidencia?, preguntó. Todas las verificaciones adicionales generan un número de incidencia en el sistema del secretariado. Elise abrió la boca y la cerró. Es un procedimiento interno que sin número de incidencia no hay procedimiento válido, dijo Tomás, artículo 12 del reglamento de acreditaciones de la cumbre. Elise los miró a los dos. Luego miró a los agentes de seguridad que la acompañaban, que en ese momento parecían menos seguros de por qué estaban allí. Finalmente sonrió con esa sonrisa que ya no engañaba a nadie. Debe haber habido una confusión, dijo. Disculpen la interrupción. Y se retiró. Sofía la vio irse y luego miró al intérprete. Él miraba hacia su tableta, pero sus hombros estaban tensos de una manera que no lo estaban antes. El plan a fallo. Iban a ir al plan B. Y el plan B era el artículo 7. Sofía tomó una hoja limpia de su cuaderno y escribió 4 palabras. Artículo 7. Tercer párrafo. Alemán la dobló y se la pasó a Tomás con una sola instrucción en voz muy baja. A Gabriel. Ahora Tomás asintió y cruzó la sala con paso normal. Faltaban 40 minutos para la firma cuando comenzó la sesión de revisión de cláusulas. Era el momento más delicado del proceso. Cada artículo se leía en voz alta y los representantes confirmaban su entendimiento en su idioma respectivo. Protocolo estándar. Pero en ese protocolo, como Sofía sabía mejor que nadie, estaban las trampas más costosas del mundo de los negocios internacionales. Llegaron al artículo 7, la cláusula de exclusividad de suministro con penalización por incumplimiento.
El intérprete abrió su libreta en la página marcada, tomó el micrófono y tradujo. Sofía lo escuchó en español, en francés, en inglés. Luego el representante austríaco habló en alemán para confirmar su comprensión y el intérprete lo tradujo al español para la mesa. Y ahí estaba una sola palabra en alemán que cambiaba el sujeto de la obligación. En el texto original, la penalización por incumplimiento del suministro recaía sobre el proveedor. En la traducción presentada a la mesa, esa penalización recaía sobre el comprador en caso de cancelación anticipada. Era el cambio de $200 millones, hecho con la precisión de quien sabe exactamente lo que está haciendo y cuánto vale cada sílaba que mueve. Nadie en la mesa lo había notado. Los delegados asentían. Los asesores revisaban sus copias. El representante austríaco asintió. Gabriel leyó la nota que Tomás le había entregado. Levantó la vista hacia el área técnica. Sofía asintió una vez. Él levantó la mano. Señora presidenta, solicito un receso técnico. La presidenta de sesión lo miró. ¿Cuánto tiempo necesita, Sr. Serrano? 15 minutos, concedido. La sala rompió en el murmullo de los recesos. El intérprete se quitó los auriculares. Elise Morao, desde el otro extremo de la sala, sacó su teléfono. Gabriel caminó al área técnica. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Completamente, respondió Sofía. Está en el artículo 7, y puedo demostrarlo. ¿Qué necesita? El texto original en alemán y el micrófono. Gabriel miró a Tomás. Tomás ya tenía el teléfono en la mano. 3 minutos, dijo. Elise cruzó la sala con paso rápido. Señor Serrano, si hay alguna objeción técnica. El protocolo establece un proceso formal de revisión que puede tomar varios días y el protocolo también establece que cualquier delegado puede solicitar verificación pública de traducción. Respondió Gabriel con calma. Es exactamente lo que voy a hacer. Con todo respeto, una acusación de este tipo contra el intérprete oficial, sin evidencia concreta, podría comprometer la cumbre entera. Y señora Morao, dijo Gabriel, y algo en su tono hizo que ella dejara de hablar. Dentro de 10 minutos voy a presentar evidencia específica ante la presidencia de sesión. Si lo que vamos a presentar es incorrecto, no habrá consecuencias para nadie. Hizo una pausa. Si es correcto, habrá consecuencias para varios. Elise lo miró un segundo más, luego se alejó. Sofía la vio tomar su teléfono mientras caminaba. Esta vez no lo guardó tan rápido. Tomás regresó con una tableta con el texto original en alemán. Sofía lo leyó, señaló el párrafo, lo confirmó. Es exactamente lo que describí, dijo. Gabriel respiró. ¿Está lista? Sofía guardó su cuaderno, tomó la tableta, se puso de pie. Sí, pero antes de que el receso terminara, algo más sucedió. Sofía necesitaba agua. Llevaba más de 2 horas en el área técnica sin moverse. Se levantó con calma. Tomó su bolso y caminó hacia la pequeña mesa de servicio que había en el pasillo lateral, justo fuera de la sala, pero dentro del área acreditada. Mientras servía agua en un vaso, escuchó voces detrás de una de las puertas de servicio entornadas. No con la intención de escuchar. Lo hizo porque era lo que hacía su oído desde los 16 años. Registrar, sin esfuerzo, sin elección, cualquier fragmento de conversación que estuviera en el rango audible. Era el mismo reflejo que la había hecho excelente en su trabajo y que Rodrigo había intentado desactivar durante 3 años, diciéndole que era una característica que asustaba a la gente en las cenas. La voz era de mujer. Hablaba en francés rápido, con esa precisión tensa de quien está transmitiendo información que no puede repetir. No está funcionando. La sacaron del área, pero volvió con acreditación completa. El equipo de Serrano la Prautachai. Necesito saber si continuamos con el plan B o si abortamos. Una pausa. Si abortamos ahora, el artículo 7 queda sin ejecutar y el acuerdo se firma limpio. Eso es lo que quieren. Otra pausa más larga, ¿de entendido? Continuamos. Pero si esto sale mal, el acuerdo no es lo único que se pierde. El sonido de unos tacones alejándose, la puerta de servicio, se cerró del todo. Sofía permaneció quieta unos segundos junto a la mesa del servicio con el vaso de agua en la mano. Luego volvió al área técnica, se sentó y escribió en su cuaderno lo que acababa de escuchar. Palabra por palabra. El francés no dejaba espacio a la ambigüedad. Había una instrucción de continuar, había un plan B activo y había alguien más en esa sala, además del intérprete, con una tarea asignada. Le pasó la nota a Tomás. Él la leyó. Frunció el ceño. Apenas. La voz era de Morao, preguntó en voz muy baja. No Levy, pero el acento era del sur de Francia. Morao es de Lon. Tomás asintió y se alejó con el paso tranquilo de siempre. Sofía miró al intérprete. Él revisaba su tableta con la concentración de quien está esperando una confirmación. 2 minutos después, algo en su expresión cambió ligeramente. Un mensaje recibido, una instrucción. El plan B seguía activo y Sofía sabía cuál era el artículo 7. Fue entonces cuando la puerta lateral de la sala se abrió y Rodrigo Beltrán entró. Sofía lo vio antes de que él la viera a ella. Llevaba el traje con el que viajaba siempre,
la corbata un poco floja, como cuando había dormido poco, y una expresión que ella conocía bien, la de alguien que llega a resolver algo que salió mal. Lo vio detenerse al ver a Gabriel. Lo vio ver a Tomasi, luego lo vio verla a ella, parada junto al área técnica, con una tableta en la mano a 3 metros del estrado, donde el receso seguía activo. Su expresión cambió de una manera que a ella le resultó completamente legible. No lo esperaba allí. Rodrigo caminó hacia ella con paso rápido. Gabriel se interpuso sin hacer ningún gesto dramático. Solo quedó entre los dos con esa calma que ocupaba más espacio del que físicamente correspondía. Necesito hablar con Sofía, dijo Rodrigo. La sesión reinicia en 5 minutos, respondió Gabriel. Puede esperar afuera. Soy intérprete acreditado de esta cumbre y tengo derecho a su acreditación, cubre el área de apoyo técnico exterior, dijo Tomás, que había aparecido junto a Gabriel con la eficiencia silenciosa que lo caracterizaba. No la sala plenaria durante sesión activa. Rodrigo miró a Sofía por encima del hombro de Gabriel. No sabes lo que estás haciendo, le dijo. Ella lo miró directamente. Sé exactamente lo que estoy haciendo, respondió. Por primera vez en 3 años. Algo cruzó la cara de Rodrigo, no era remordimiento, era el cálculo rápido de alguien que comprende que el tablero cambió y que no tiene suficientes piezas para continuar la partida. Un agente de seguridad del organismo apareció en la puerta lateral. Tomás había actuado mientras hablaban. Señor Beltrán, dijo el agente, acompáñeme, por favor. Rodrigo miró a la gente, miró a Tomás, miró a Sofía y por primera vez, desde que ella lo conocía, no tuvo nada que decir. El receso terminó. La presidenta llamó al orden. Gabriel se puso de pie. Señora presidenta, solicito la palabra para una verificación formal de traducción, de conformidad con el artículo 18 del reglamento. Un murmullo recorrió la sala. El reglamento lo permite. Tiene la palabra, señor Serrano. Gracias. Quiero presentar a Sofía Rincón, intérprete con 16 años de experiencia en conferencias internacionales, exérprete oficial de este mismo organismo durante 6 años con dominio certificado de español, francés, inglés, alemán y árabe. La señorita Rincón ha identificado una discrepancia en la traducción del artículo 7 que requiere verificación ante esta asamblea. El silencio fue el tipo que se produce cuando 200 personas procesan información al mismo tiempo. El intérprete oficial se puso de pie. Señora presidenta, cualquier impugnación de mi trabajo debe seguir el procedimiento formal establecido y no puede realizarse de manera. El procedimiento formal incluye la verificación pública cuando un miembro acreditado de una delegación la solicita, respondió la presidenta. Señorita Rincón, ¿puede proceder? Sofía caminó hacia el atril. No había estado en ese lugar en 3 años. Pero el cuerpo recordaba la postura, la distancia al micrófono, la velocidad de la respiración. Todo regresó de manera automática, como un idioma que nunca se olvida aunque se deje de hablar. Colocó la tableta sobre el atril, miró a la sala. 200 personas la miraban. Artículo 7. Tercer párrafo del acuerdo de suministro energético comenzó con voz clara y uniforme. El texto original en alemán dice lo siguiente. Lo leyó en alemán primero con la pronunciación exacta de alguien que lo habla desde adentro, no desde afuera, lo que traducido al español de manera literal significa: en caso de fallo de suministro atribuible al proveedor, el proveedor asume las penalizaciones contractualmente establecidas. Hizo una pausa que duró exactamente el tiempo necesario para que la sala absorbiera cada palabra. La traducción presentada hace 20 minutos en esta misma sala fue, en caso de cancelación anticipada por parte del comprador. El comprador asume las penalizaciones contractualmente establecidas. La sala tardó 3 segundos en reaccionar. Luego el murmullo fue unánime y simultáneo en 5 idiomas distintos. Sofía continuó. La diferencia no es menor ni técnica. En el texto original, la penalización recae sobre quien no cumple el suministro. En la traducción presentada, la penalización recae sobre quien cancela la compra. Son sujetos distintos, obligaciones distintas y consecuencias económicas directamente opuestas. La diferencia entre las dos versiones en el contexto de este acuerdo específico representa una exposición económica de aproximadamente $200 millones para el comprador. El representante austríaco, antes de que ella terminara: señora presidenta, solicito verificación inmediata con nuestro propio equipo de traducción. Concedida, respondió la presidenta. El intérprete oficial se había quedado inmóvil. Tomás, que llevaba varios minutos moviéndose con calma por el perímetro de la sala, llegó hasta la mesa técnica y tomó fotografías de la tableta del intérprete y de la libreta abierta antes de que nadie pudiera actuar. 5 minutos después, el equipo austríaco confirmó la discrepancia. 8 minutos después, el representante del Consorcio de Medio Oriente solicitó también verificación de las traducciones al árabe de las sesiones anteriores de esa mañana. 12 minutos después, la presidenta de sesión suspendió la firma y abrió una investigación de protocolo con efecto inmediato. El intérprete oficial fue retirado de la sala.
Al pasar junto a Sofía, no la miró. Fue en ese momento cuando Elise Moreau intentó salir por la puerta lateral con el paso controlado de quien quiere parecer que no está huyendo. Tomás estaba allí junto a 2 funcionarios de la Comisión de Ética del organismo que habían llegado mientras transcurría la verificación. Señora Moreau, dijo uno de los funcionarios, la Comisión de Ética necesita hablar con usted. Elise se detuvo, miró a Tomás, miró a los funcionarios. Miró hacia la sala, donde la presidenta seguía coordinando el proceso de investigación, y por primera vez en todo el día, su sonrisa profesional no apareció. La sala tardó media hora en reordenarse. Durante ese tiempo, Sofía respondió preguntas del equipo legal de la cumbre con la misma precisión con que había hablado en el estrado. El asesor principal de la delegación de Medio Oriente se acercó y le habló en árabe, agradeciéndole que hubiera detectado también las imprecisiones de las sesiones anteriores. Sofía respondió en árabe con la naturalidad de quien usa ese idioma desde hace años, y el asesor la miró con el respeto de quien reconoce a un igual. Gabriel se acercó cuando la sala comenzó a vaciarse. Para el almuerzo. La miró un momento sin decir nada. ¿Cómo lo sintió?, preguntó al fin. Sofía pensó en la pregunta de verdad. ¿Cómo volver a casa?, dijo. Él asintió, mientras la sala se reorganizaba para el almuerzo. El asesor principal de la delegación austríaca se acercó a Sofía con una expresión que ella reconoció de inmediato, la de alguien que lleva horas conteniendo algo y finalmente encuentra el momento de soltarlo. Señorita Rincón, dijo en alemán, y ella respondió en el mismo idioma sin vacilar. Quiero que sepa que lo que hizo hoy no tiene precio. Literalmente sonrió con la sobriedad de los hombres que no sonríen mucho. Ese artículo habría pasado. Nuestro equipo lo revisó 3 veces. Nadie lo vio. El truco está en saber qué buscar, respondió Sofía. ¿Y cómo supo qué buscar? Porque la persona que diseñó el error conocía el texto original. Y cuando alguien conoce el texto original, el error siempre está en el lugar donde el lector está más seguro de que todo está bien. El austríaco la miró con una atención que iba más allá de la gratitud protocolar. ¿Tiene tarjeta?, preguntó. Sofía pensó en que no tenía, que Rodrigo siempre había gestionado ese tipo de detalles, que durante 3 años había dejado que otra persona administrara su presencia profesional en el mundo. Mañana le hago llegar mis datos, dijo del austríaco. Asintió y se alejó. Sofía lo vio irse y miró sus manos. Estaban quietas. No le temblaban. Llevaban todo el día sin temblarle. Y eso en ese momento le pareció la confirmación más sólida de que había tomado la decisión correcta en el aeropuerto. El asesor de la delegación de Medio Oriente llegó después. Habló en árabe desde el primer momento como una prueba tranquila y Sofía respondió sin cambiar el ritmo. Hablaron 10 minutos sobre las imprecisiones de las traducciones matutinas, sobre el peso específico de ciertos términos contractuales en el árabe formal versus el árabe de uso comercial, sobre cómo una sola vocal en la posición incorrecta podía cambiar si algo era una obligación o una recomendación. El asesor escuchó con la atención de quien lleva años buscando una conversación exactamente así. ¿Trabaja de manera independiente?, preguntó al final. Estoy en proceso de definirlo, respondió Sofía. Defínelo pronto, dijo él. Hay 3 cumbres programadas para el primer trimestre del año próximo. Las 3 involucran árabe formal. Las 3 necesitan a alguien como usted. Gabriel lo escuchó desde donde estaba, a unos metros. No dijo nada, pero Sofía lo vio anotar algo en su teléfono con una discreción que no lograba ocultar del todo una leve sonrisa. La sesión de firma comenzó a las 4 en punto, con una solemnidad diferente a la de la mañana. No era solo el protocolo, era el peso de lo que había ocurrido entre las 11 y las 4. La conciencia colectiva de que lo que se firmaba esa tarde había estado a horas de convertirse en algo completamente distinto. Sofía ocupó el atril del intérprete oficial, no como sustituta de emergencia, como la persona que la presidencia de sesión, de manera unánime y a propuesta de 3 delegaciones, había designado para garantizar la precisión del proceso. Fue la primera vez en 6 años que su nombre apareció en un acta oficial del organismo. Leyó cada artículo en los 5 idiomas de la sala. Lentamente, con la claridad de quien sabe que cada palabra tiene consecuencias reales para personas reales en lugares que nunca van a aparecer en las noticias, pero que van a vivir con lo que se firma esa tarde. El representante austríaco sentía en alemán con la expresión de quien finalmente escucha lo que esperaba escuchar. El asesor de Medio Oriente cerraba los ojos levemente cuando llegaban los párrafos en árabe. ¿Cómo hacen los músicos cuando la melodía es exactamente lo que debe ser? Gabriel la escuchó trabajar durante 2 horas completas sin apartar la vista del estrado. No con admiración superficial de quien ve algo impresionante, con el reconocimiento más profundo de quien comprende el valor real de lo que tiene frente a él. El acuerdo se firmó a las 6:15 de la tarde. Cuando la presidenta declaró cerrada la sesión y los aplausos protocolares llenaron la sala, Sofía bajó del estrado con la misma calma con que había subido sin celebrar, sin buscar miradas de aprobación, con la serenidad de quien hizo lo que debía hacerse y sabe que eso es suficiente.
Gabriel la esperaba al pie del estrado. El acuerdo se firmó con el texto correcto, dijo ella. Lo sé, respondió él, lo escuché en 5 idiomas. Salieron del Palacio de Naciones cuando el sol ya estaba bajo sobre el lago y la ciudad comenzaba a encenderse con las luces del anochecer. El aire era más frío que por la mañana con ese descenso abrupto de temperatura que tiene Ginebra cuando el día se rinde sin previo aviso. Caminaron sin prisa hacia el hotel. ¿Sabe qué es lo que más me cuesta entender?, dijo Sofía después de un rato en silencio. Que todo este tiempo estuve convencida de que había elegido salir de Naciones, que era una decisión mía. Hizo una pausa. Uno puede vivir años dentro de una mentira sin saberlo si la mentira está bien construida. Gabriel caminó unos pasos antes de responder. La diferencia, dijo, es lo que hace usted cuando la descubre. Sofía pensó en eso. ¿Y qué hice? Fue al aeropuerto de todas formas, tomó el vuelo, entró a la sala y cuando tuvo el micrófono, dijo la verdad en 5 idiomas para que no hubiera manera de malentenderla. Ella no respondió de inmediato. El lago estaba a su derecha, oscuro y quieto, reflejando las primeras luces de la ciudad. ¿Hay algo que quiero preguntarle a usted?, dijo Sofía, adelante. ¿Cuándo me vio en el aeropuerto anoche, antes de que Tomás identificara a Rodrigo, antes de saber nada, por qué se acercó? Gabriel tardó en responder de una manera que no era duda, sino honestidad real. Porque vi a alguien que estaba sola en el peor momento del día y que no se estaba derrumbando, dijo. Y eso en mi experiencia no es algo común. La mayoría de la gente necesita apoyo visible cuando está mal. Usted contaba en francés, en alemán, en árabe, completamente sola en una silla de aeropuerto a medianoche. Hizo una pausa. Eso no lo hace alguien que no tiene recursos, lo hace alguien que tiene muchos y que lleva tiempo usándolo sin que nadie lo vea. Sofía procesó eso y resulta que también la necesitaba para mañana, añadió él con una honestidad que no pedía disculpa. Resulta, concedió ella. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, dijo Gabriel, siempre lo fueron. Llegaron al hotel. El aire estaba cálido después del frío del exterior. Tomás los esperaba junto a la recepción con una expresión que en él equivalía a una sonrisa. Las delegaciones austriacas y del consorcio árabe enviaron mensajes. Dijo, ambas solicitan información de contacto de la señorita Rincón para proyectos futuros. Sofía lo miró. ¿Cuándo llegaron esos mensajes? El primero a las 5:10, el segundo a las 5:43. Tomás le extendió una hoja con los detalles. También llegó una llamada del Secretariado Lingüístico de Naciones. ¿Quieren hablar con usted mañana por la mañana? Sofía tomó la hoja, la leyó, la dobló y la guardó en el bolso con el mismo cuidado con que guardaba su cuaderno de trabajo. Gracias, Tomás, dijo. Él asintió con la eficiencia de siempre y se retiró. Gabriel la miró. ¿Cena?, preguntó. Cena, respondió ella. La sesión de firma se reprogramó para las 4 de la tarde, con Sofía Rincón como intérprete oficial de verificación a petición de 3 de las 5 delegaciones. El acuerdo se firmó con el texto original intacto. Las penalizaciones donde correspondían, los compromisos donde debían estar, las palabras en el lugar exacto donde cada idioma las había puesto. Tarde, mientras el sol caía sobre el lago alemán. Rodrigo Beltrán fue entrevistado por los funcionarios de la Comisión de Ética en una sala pequeña, sin ventanas de la ala administrativa del Palacio de Naciones. No era un juicio, era el inicio de un proceso que duraría meses y que involucraría 3 jurisdicciones distintas y un número de contratos que él prefería no recordar en ese momento. Lo que sí quedó claro, desde esa primera tarde, fue que el acuerdo de confidencialidad, que Sofía había firmado 3 años atrás al salir de su puesto, en Naciones contenía una cláusula que Rodrigo le había hecho creer mucho más restrictiva de lo que era. El bufete Arman de Zúrich, que Tomás había contactado esa misma mañana, lo confirmó en menos de 2 horas. Elise Morau fue suspendida de sus funciones de manera provisional antes de que terminara el día. El intérprete oficial firmó una declaración esa misma noche y el mecanismo que Danergy había construido durante 2 años comenzó a desmoronarse desde adentro. Esa noche, en el restaurante del hotel sobre el lago, Gabriel y Sofía cenaron en la mesa junto a la ventana. No había equipo, no había carpetas, no había Allende, solo los dos y el agua afuera. Hay algo que quiero preguntarle, dijo Gabriel. Adelante. Cuando Rodrigo entró a la sala esta tarde y le dijo que no sabía lo que estaba haciendo, tuvo un segundo de duda. Sofía lo pensó con honestidad. No, respondió. Tuve un segundo de pena, es distinto. Gabriel la miró. Pena por él. Pena por los años que invertía en alguien que estaba trabajando para otro. Hizo una pausa. Es tiempo que no regresa, pero tampoco define lo que viene. Gabriel asintió despacio.
¿Qué es lo que viene?, preguntó. Sofía miró el lago. El agua seguía moviéndose con esa regularidad indiferente que tenía desde antes de que ninguno de los dos existiera y que seguiría teniendo mucho después. Trabajo, dijo, en el nivel que me corresponde. Mi empresa tiene operaciones en 12 países, dijo Gabriel. Las negociaciones más delicadas ocurren en 4 idiomas mínimo. El equipo actual es competente, no excepcional. Y hoy vi la diferencia entre las dos cosas con una claridad que no voy a olvidar fácilmente. Me está ofreciendo un trabajo. Le estoy describiendo una realidad, respondió él. Lo que usted haga con esa información es su decisión. Sofía casi sonrió. Eso es un ofrecimiento con terminología alternativa. Es un ofrecimiento honesto, concedió. Sin presión, sin condiciones y con total libertad de decir que no. Y si digo que sí, entonces tendré el mejor oído del sector energético internacional trabajando con mi equipo. Y usted tendrá un espacio donde su trabajo vale exactamente lo que siempre valió. Sofía consideró eso. Necesito volver primero a Naciones, dijo. Hay conversaciones pendientes sobre mi reintegración, lo sé, respondió Gabriel. La oferta no tiene fecha límite. Cenaron. Hablaron de los dialectos del árabe que cambian el significado de un contrato en 3 palabras. De la diferencia entre traducir e interpretar. De Ginebra en invierno, de por qué el lago nunca se congelaba del todo aunque la temperatura bajara hasta el límite. Cuando caminaron de vuelta al hotel por la orilla del lago, el aire era frío y limpio. Gracias, dijo Sofía. ¿Por qué? Por el cargador, por la habitación, por presentarme esta mañana como si siempre hubiera sido lo que soy. Gabriel caminó unos pasos en silencio. Siempre fue lo que es, dijo. Solo necesitaba que alguien lo dijera en voz alta en la sala correcta. En el lobby del hotel, antes de que tomaran el ascensor, Gabriel se detuvo. Sofía. Ella se volvió. Lo que Rodrigo hizo no fue solo un abandono, dijo. Fue una operación de 3 años y usted la desarmó en 40 minutos, ella lo miró. 16 años, corrigió. Los 40 minutos solo fueron el final. Él asintió y, en esa corrección, Sofía supo que el hombre que tenía frente a ella era de los que escuchaban de verdad. Subió a su habitación, llamó a Marina, su hermana lloró de alivio. Luego Sofía colgó, se sentó junto a la ventana con él afuera y su cuaderno abierto y escribió en la primera página, limpia una sola línea. El talento no desaparece cuando lo silencian. Espera. Lo cerró, lo guardó. Mañana llamaría a Naciones. Mañana tomaría decisiones sobre todo lo que se abría por delante. Mañana habría tiempo. Esta noche el lago se movía afuera y ella estaba en el lugar exacto donde debía estar. El tiempo siguió su curso. Las investigaciones documentaron todo. Rodrigo enfrentó consecuencias en 3 jurisdicciones. Elise Moreau perdió su cargo. El intérprete cooperó con la comisión a cambio de inmunidad parcial y entregó los nombres que todos necesitaban. Danergy perdió en semanas lo que había tardado años en construir. Sofía regresó a Naciones, no al mismo cargo, sino uno mayor. El secretariado lingüístico le ofreció la dirección de interpretación para negociaciones de alta complejidad, el puesto que siempre debió haber tenido y que alguien pagó para que no ocupara. Lo aceptó. 3 meses después, firmó también el contrato con Serrano Energy en los términos que ella propuso con la independencia que necesitaba y el reconocimiento que le correspondía. Trabajaron en salas distintas, en ciudades diferentes, con agendas que a veces coincidían y a veces no. Construyeron una forma de trabajar que tenía sus propias reglas, su propio ritmo, su propio lenguaje hecho de notas en márgenes de documentos y de silencios que decían más que las palabras. Y en algún momento, sin que ninguno pudiera señalar el día exacto, dejaron de necesitar que todo tuviera nombre para saber lo que era. Porque algunas cosas, como los mejores intérpretes saben, no necesitan traducción. ¿Te gustó esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más y califica la historia del 0 al 10. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo.